Bienvenidos al segundo capítulo de esta segunda temporada de IoT Talk y en esta oportunidad vamos a estar con unos invitados muy especiales a propósito de la celebración del Día del Maestro que se celebra en este mes de mayo. Y es que por estos días he estado recordando que próximamente cumplo 15 años en IoT y aunque hoy ya no soy maestra, sí fui maestra durante 6 años en los centros IoT Orquídeas de Suba y IoT Nogal. Y de verdad que ser maestro es una de las labores más hermosas, sobre todo maestros de primera infancia, pero también una de las labores más retadoras y es justo lo que hoy queremos compartir con estos invitados especiales que tenemos por acá. ¿Cómo están y bienvenidos a este espacio? Gracias, Joana, Joana. por esa introducción que tú nos haces y pues muy contentos acá con todos ustedes y pues de participar en este IoT Talk que tú nos estás pues ahora invitando. Bueno, pues nosotros también súper encantados de tenerlos acá y para que todos nos conozcan y nos conozcamos, ¿qué tal si nos cuentan su nombre y hace cuánto tiempo son educadores en primera infancia? Bueno, si me permiten, o sea, mi nombre es John Niño. Yo particularmente tengo 8 años acompañando los procesos de los niños en IoT. ¿Y como educador de primera infancia? Como educador ya alrededor de 15 años en otros espacios, por supuesto, diferentes a YouTube, pero sí acompañándolos. Súper, María Paula y Joana. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Mi nombre es María Paula Duarte, soy licenciada en Pedagogía Infantil y en acompañamiento con niños llevo aproximadamente 4 años. Y en YouTube, ahorita en mayo cumplí un año. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Joana Maya y llevo la fortuna de ser maestra en primera infancia ya 12 años. 12 años acompañando diferentes procesos. En IoT voy a cumplir ahorita en junio un año con la fortuna de llegar a esta casa. Bueno, pues qué rico, vemos que ya llevan muchísimos años acompañando a las niñas y a los niños, seguramente como diariamente. Y precisamente les queremos entonces ahora preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es lo más retador de ser educador de primera infancia? Pues no sé, en mi caso, pues, o sea, aquí en IoT nos enfrentamos desde distintos roles siendo educadores, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy artista plástico, esa es mi profesión y acompañar a los niños es un poco para mí más, hay más libertades, porque me permite acompañarlos no solamente dentro de las experiencias que proyectan las maestras, sino también en los juegos, cuando se hace algún acompañamiento para construir algún tipo de herramienta pedagógica, cuando hacemos algún tipo de ambientación, porque la gente piensa que de pronto los educadores simplemente hacemos las cosas y ya, pero nosotros conversamos todo el tiempo con los niños. Nosotros cuando hacemos alguna herramienta, cuando hacemos algún tipo de ambientación, cuando hacemos, proyectamos o preparamos una experiencia, estamos primero hablando con ellos, conversamos con los niños para saber qué hacemos o qué hacer. En ese sentido, yo creo que desde mi rol como tallerista, porque yo inicié como tallerista en IoT, creo que lo que más uno agradece es que uno tiene un tiempo diferente, unos tiempos diferentes y unos momentos que son más aprovechados para poder ser más espontáneos con los niños. Creo que en ese sentido nosotros tenemos esa libertad y esa garantía también. Sí, y qué rico que nos cuentas todo esto y digamos que vemos que estás muy apasionado por el trabajo en la primera infancia y hablas desde todo lo que, la posibilidad que te damos o que pasa en IoT, en los centros de IoT, pero ¿alguna anécdota, alguna situación retadora que se te haya presentado durante estos años? Pues mira, desde mi rol, por ejemplo, les voy a contar una anécdota, así que es muy chévere. Yo, por ejemplo, uso estas gafas. Estas gafas yo las empecé a usar hace más o menos unos 8 años precisamente como una estrategia, una herramienta para un niño que tenía una alerta en ese momento, que se llama Jonathan, que hoy día debe tener alrededor de 10 años, pero él tenía una alerta en ese momento de vocabulario y él solamente se controlaba o se contenía cuando se colocaba unas gafas que teníamos allá, de esas que hay en los espacios de roles, en los rincones de roles de YouTube, en las aulas. Y él, yo me acuerdo que me colocaba una peluca, no puedo usarle la peluca, pero digamos las gafas yo las usé y las empecé a usar. Y esa estrategia me permitía a mí, digamos, entablar una mejor conexión con él, porque cuando yo no tenía las gafas, como que él como que no se percataba de lo que nosotros le estábamos diciendo en ese momento. Y la estrategia no fue que yo solamente usara las gafas, todos los maestros empezamos a usar gafas porque él usaba esas gafas. Y era el momento como para atraerlo, para que viera que estábamos en conexión con ellos. Y las gafas se convirtió en un elemento como identitario de todos nosotros, pero también transicional, porque permitió
en ese momento, por ejemplo, para Jonathan, autorregularse. Ustedes saben que en ese momento es muy actual y es muy importante hablar de la autorregulación de las emociones. En ese momento hablamos era de la contención, del autocuidado, de la autonomía y esas cosas, pero en realidad, pues estamos hablando hace 8 años. Pero hoy día ya estamos hablando desde en términos de autorregulación y yo me acuerdo que eso me permitió a mí, en términos de anécdota, crecer un montón porque me di cuenta que los niños, cuando tienen un juguete, una cobija o algo que les recuerda a casa o que les genera tranquilidad, pues es algo que es importante para ellos y nosotros como maestros o educadores en este caso deberíamos estar muy alerta y muy atentos a esos detallitos o a esos objetos que son tan El importantes objeto para ellos. transicional, sí. Ujú. Pues mira, haciendo un poco la traducción de todo lo que nos estás contando, pienso yo entonces que el reto estaba en cómo uno acompañar a los niños en sus diferentes formas de relacionarse con el mundo. En este caso con Jonathan, que nos cuentas, cómo tú, el reto era cómo me puedo acercar a este niño a partir de un objeto y este fue el reto. ¿Qué tal ustedes si nos cuentan cuál ha sido ese reto a lo largo de estos años como educador? Bueno, pues yo me acuerdo mucho que yo me gradué en pandemia, entonces fue como ese cambio. Digamos que uno en la docencia todos los días tiene retos. Con los niños y las niñas siempre hay algo nuevo, siempre hay algo en lo cual uno se va como pensando a casa. Entonces, pues yo inicié como algo propio de asesorías personalizadas y fue como ese reto de, bueno, ese cambio para los niños, ¿cómo lo voy a afrontar? Entonces fue como muy significativo el hecho de acompañarlos, de explicarles que ahora vamos a estar y ver cómo ellos también lo vuelven parte de su cotidianidad, a pesar de que fue un cambio, porque por ejemplo recuerdo mucho una niña que yo tenía que se llamaba Salomé y un día no tuvo clase, entonces yo después estaba acompañando a un hermanito de ella y ella se puso con su juego de roles a jugar que estaba en clase virtual, entonces también como todos estos cambios que a veces llegan como tan de repente y que para los niños también a veces son tan fuertes, pues también lo hacen parte de su cotidianidad con un acompañamiento también. Nos compartes un reto súper grande, además un reto mundial, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la pandemia y COVID y cómo los maestros finalmente no dejamos de trabajar un solo día por los niños y afrontando ese reto y esas fronteras digitales que se presentaron en ese momento. ¿Y tú qué nos cuentas? Yo qué les puedo contar, siento que el reto actual que tenemos como maestros es la acogida de las familias. Siento que a raíz de todo lo que ha movido y todo lo que trajo la pandemia, ¿sí? Se ha movido mucho estas metodologías, ¿sí? Y atrapar a las familias con estos nuevos métodos, con estas nuevas enseñanzas, es como el reto del maestro porque es decir, ven, quítate el chip, no se hace de esta manera, lo podemos lograr de otra, mira que si aprendemos jugando, mira que si aprendemos explorando, investigando, entonces es como el reto que siento que de unos años para acá ha tenido no solamente el maestro de niños, de adultos, sino en general, atraparlos con nuevas metodologías. Y como reto personal, bueno, yo antes de ser maestra era auxiliar de enfermería y tuve mucho la concepción de ser maestra en hospital. No sé el término como tal, cómo se llama, pero me conmovían mucho los escenarios en donde uno concibe las situaciones médicas, ¿no? Entonces siento que ha llegado esos retos personales, niños pacientes oncológicos que uno dice, ven, ¿cómo llego allá? ¿Cómo puedo llegar a ayudar? Porque también es un reto que puede llegar a nuestras aulas, ¿no? Las condiciones médicas que así como las condiciones de vida que se nos dan a todo el mundo, las condiciones médicas nos llegan en cualquier momento. Entonces siento que ese es mi reto personal de poder colaborar si en algún momento llega en ese espacio. Muchísimas gracias. ¿Bien? Mira, no me das paso precisamente, me quedo con el segundo reto y gracias por compartir estos retos, pero me quedo con el primero que cuentas y es el que tiene que ver con la metodología, ¿no? Entonces uno cuando está en la universidad, pues le enseñaron a enseñar bajo una metodología muy tradicional y eso pues seguramente que los que estamos acá lo tuvimos que ver en las universidades y cuando uno ingresa a YouTube, a mí también me pasó, y es llegar a tener que no aprender, sino a desaprender, que era una palabra que seguramente nos han dicho mucho pues nuestros líderes. ¿Cómo ha sido ese cambio para ustedes, primero a nivel personal y luego, como tú decías, para transmitirlo a otras familias? Y es
comprender que hay nuevas formas de hacerlo. La experiencia educativa de YouTube, pues sabemos nosotros que tiene una cantidad de componentes y fundamentos que a veces nosotros mismos todavía como que nos decimos cómo es que se hace esto y esto, cómo se mastica y esto cómo lo hago, cómo lo aterrizo al aula. Entonces, si nos pueden contar un poco como ese antes en la universidad y ese después cuando ingresan a YouTube. Pues mira, en mi caso particularmente yo vine a aprender, digamos, de pedagogía en IoT. Pues porque la línea de mi carrera no tiene que ver, nada que ver con eso. Entonces, en términos de la teoría misma del conocimiento, pues ha sido una ganancia total para mí. Sin embargo, como tú lo acabas de mencionar, enfrentarse a una metodología que, por cierto, de cierto modo es un poco hermética, tiene un lenguaje muy propio, al comienzo pues cuesta, por supuesto. Sin embargo, creo que todas las estrategias que acompañan a la cartografía, perdón, al modelo curricular que nosotros tenemos, pues la cartografía sí permite que uno se pueda aproximar de una manera muy orgánica. Entonces, yo en estos años lo que he aprendido es no tanto, digamos, a utilizarla como un manual o una cartilla, sino a utilizarla en términos de una orientación. Y esa orientación es, pues para mí, a mí me parece particularmente, pues, muy buena, es genial, porque me desarrolla en mí, digamos, muchas habilidades y muchas competencias para poder acercarme de manera mucho más efectiva y asertiva con los niños. Yo creo que adicional a ello, yo creo que muchas de las personas que trabajamos en IoT nos hemos dado cuenta que esos intereses que uno tiene al inicio se van también transformando. En mi caso, yo terminé, digamos, cambiando una maestría que tenía que ver con los estudios culturales por una en innovación educativa. Y claro, ahora uno ve cómo IoT efectivamente sí es un modelo innovador, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de las cosas que nosotros empezamos como a implementar en el mundo son muy valoradas. Son porque generan mucho impacto en la sociedad. Y en términos de innovación, creo que lo mejor que tiene YouTube es que está siempre abierto a poderse complementar con otras metodologías. Entonces, las metodologías activas que nosotros utilizamos, por ejemplo, el aprendizaje a través del juego, cuando hablamos en términos de gamificación, cuando hablamos de los proyectos, es decir, el aprendizaje a partir de los proyectos, el aprendizaje colaborativo, los retos que nosotros hacemos con los niños, todas esas son metodologías que de un modo u otro IoT como que más que absorber, como que las acoge y complementa y complejiza precisamente su visión y su mirada. Sí, y realmente también, y para los que de pronto allí detrás no sepan aún, nosotros pues nuestra experiencia educativa de YouTube está inspirada en la filosofía educativa de Reggio Emilia, que a veces ni siquiera en las universidades a uno le hablan de Reggio Emilia, uno no tiene ni idea qué es eso, y cuando uno llega a YouTube y se encuentra con una experiencia educativa que sí, claro que es un modelo educativo, pero realmente y lo que tú dices es muy cierto, no es un modelo a copiar, o sea, no podemos copiar porque reconocemos y valoramos los contextos, las particularidades. Nosotros no copiamos el modelo de Reggio Emilia, nos inspiramos en él para crear nuestra propia experiencia educativa, nuestra propia cartografía. Entonces, muchas gracias por compartirnos como todo esto que te pasó a ti, que sí, seguramente no tuviste tanto que desaprender como yo, porque pues tampoco estaba en esa línea, pero sí empecé a descubrir nuevas formas de hacer y de conocer al niño. Ya de pronto ustedes que sí estuvieron en la academia como tal, nos pueden contar tal vez algunas otras cosas. Sí, pues efectivamente uno en la universidad como que pues recibe esa formación y es como ese imaginario de siempre los niños sentados, siempre como en lo mismo, entonces llegar a YouTube es como irrumpir todo eso, como que uy, aquí es muy diferente, como que porque hay unos niños allá en un rincón y porque otros acá, entonces sí fue bastante un reto para mí cuando comencé y retomando lo que decía John, la cartografía fue como una herramienta muy, muy, muy importante en ese proceso porque me permitió conocer un poco más acerca de los proyectos, de cómo abordar el aprendizaje en los niños de una forma que responde también a las necesidades de las infancias, porque pues los años van pasando y todo va cambiando, entonces es importante también como uno no quedarse como en eso mismo, sino también ir avanzando. Y ahí pienso yo que uno empieza como a comprender esa nueva forma de acompañar a los niños desde un proceso de enseñanza-aprendizaje, más que enseñanza yo como el maestro que les voy a decir a los niños algo que ellos no saben,
Pero en ese proceso uno también entra como a mí me pasó y pues te quería preguntar si también te ha pasado con las familias y es ahora, yo ya lo comprendí, yo ya lo entiendo y estoy como poniendo en práctica eso, cómo se lo hago comprender a las familias, cómo hago que las familias me preguntan, ¿y por qué acá no le dejan tareas? ¿Y por qué acá no está, el niño no ha aprendido ni las vocales, no ha aprendido los números? Ese es otro ejercicio que empieza a pasar cuando uno se enfrenta ya a esta nueva metodología. Sí, exacto. El acompañamiento con las familias o los cuidadores en ese proceso es muy importante en cuanto a que nos acompañen también, como en las experiencias. Siento que si ellos lo viven, pues se dan cuenta. Y entonces ellos, digamos, uno les cuenta, pues tú lo ves jugando, pero mira, está construyendo una torre. Entonces sí, es ver más allá como del juego o de lo que ellos estén haciendo. Y ellos como que dicen, ay, sí, profe, tienes razón. Entonces es como incluirlos también esa comunicación y que ellos sean partícipes también en los diferentes espacios. Siento Sí. que esa es la única forma, o sea, como la más efectiva, que ellos también vivan Claro, esas ¿sabes? experiencias. O sea, en la línea que tú estás diciendo, yo siento que una de las como de lo que nos permite a nosotros precisamente la experiencia educativa es que es mostrar y es que nosotros somos muy experienciales en ese sentido. Entonces, a veces las familias me hacen pensar porque las familias de verdad llegan con ese reto que tú dices, pero es que los niños, es que mi hijo no cuenta. Y en realidad, cuando uno, digamos, los invita, por ejemplo, a una sesión, a una experiencia, les da una cortesía, decir, ven, acércate y veamos a ver qué es lo que sucede, para que ustedes vean de primer nivel. Y uno, yo siempre utilizo como estrategia el juego. Y en el juego, por ejemplo, los niños cuando están jugando a las escondidas, por ejemplo, ¿cómo cuentan los niños antes de numerar? Cuentan 3, 3, 7, 5, 20, 7, 45, 20. 1 millón. Es decir, cuentan así, ¿cierto? Y las familias, lo que uno juega con las familias se divierten con ellos, uno empieza a jugar en ese mismo término. Cuenta también así, o cuenta al revés, o cuenta normal, numera. Y lo que siempre después de que jugamos, yo siempre me quedo con las familias y digo, mire, ¿se dieron cuenta cuántas cantidades dijeron sus hijos? Seguramente lo que los papás están es preocupados porque los hijos numeren, es decir, que digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí solamente hay 10 cantidades, ¿cierto? 10 números. Pero cuando los niños cuentan jugando, se saben más de 10 cantidades. Entonces es más un afán de las familias porque los niños hagan algo de cierta manera, con un paso a paso, como con un manual, una cartilla, que seguramente después lo van a hacer. Después va a pasar eso. Pero las familias solo lo pueden entender, o es mucho mejor, no es que solo lo puedan entender así, pero es mucho mejor aproximarlos a la experiencia educativa a través de un día yo tú. una Las De cotidianidad. la cotidianidad, o sea, los invita a uno a una asamblea, los invita a una experiencia, los invita a uno, por ejemplo, a un momento de juego, a los momentos de alimentación, porque para la gente pensará que los comedores están dispuestos solamente para que los niños reciban alimentos, pero ahí suceden muchas cosas, ahí sucede todo el relacionamiento, la construcción de hábitos, pero también es nuestro pretexto para de pronto a través de alguna herramienta pedagógica que los niños se pregunten por qué huele esto así, o por qué esto tiene este color, o por qué esto sabe de tal manera. Ahí siempre hay aprendizaje. Y ahí es cuando las familias yo creo que hacen como ese clic, que era el que tú decías, que dicen, claro, o sea, yo estoy es como con un afán y eso es legítimo. O sea, uno Sí. como papá, los El que afán somos de volver a papás, aprender a mi manera. claro, los que somos papás sabemos que uno legítimamente uno dice, ¿será que mi hijo aprende, mi hija aprende? Eso es legítimo, pero también y además es que seamos conscientes, las familias no son pedagogos. O sea, los pedagogos somos nosotros, de cierto modo, entonces nosotros somos los que tenemos que también utilizar esas herramientas para poder aproximar la experiencia educativa a ellos. Claro que sí, un poco trascender esa labor de educadores a las casas. Pero escuchemos a Joana, ¿cuál ha sido como ese choque entre su universidad y la práctica? Retos entre la universidad y práctica, lo que hablábamos y es un común, la universidad siempre te va a vender ser maestro, ¿sí? O sea, ser maestro es así, formarse, sentarse, porque esa es la educación que hace muchos años está acá en Colombia, pero el reto es más de salir ahí, salir de la zona de confort, de ver que esta metodología, esta praxis se está haciendo ya en más lugares y no solamente es acá, ¿sí? O sea, ya no está tan cerrada como hace muchos años tú decías, Reggio Emilia, ¿qué es esto? Sí, o sea, llevarlo, sí, o sea, sí, entonces ya está como más metida, digámoslo así, en muchos más hogares, en muchos más lugares, y siento que es invitar.
invitar a los nuevos maestros, a las nuevas generaciones a no casarnos con una metodología, porque si bien recuerdo las frases de un profesor en este momento, ustedes se pueden casar con 1000 metodologías, ustedes pueden arrastrar de aquí, de allá y todo es bueno, ¿sí? Pero pues cada quien se acomoda a lo que más le sirve de acuerdo a su entorno. Y siento que el cambio, brutal, sí, o sea, es un decir, esto no me sirve, lo dejo ahí porque ahí queda guardadito y está mejor, y esto lo traigo porque me complementa lo que está ahorita. Entonces siento que todo se junta y nos sirve en algún momento, y es hacerle ese clic, nuevamente arrastro las palabras, es hacer el enamoramiento de las familias, porque siento que de ahí partimos. O sea, desde la experiencia personal yo puedo decir que los dos modelos funcionan, pero tienen sus pros y sus contras. Entonces, esto enamora, esto es cautivar desde casa y arrastrarlo hacia nosotros como maestros para poder transformar, seguir transformando más maestros. Así es. Y bueno, pues un gran reto nos pones acá sobre la mesa, y es el reto de las universidades también, que empiecen a abrir también como esas otras posibilidades y esas otras formas para que los maestros, tal vez el choque que tengan, sobre todo cuando llegan a lugares como ha ido tú, pues no tengan este tipo de choques que a veces pasan. Pero bueno, vamos a volvernos un poquito más emotivos con esta pregunta que les traigo, y es, nos gustaría que cada uno recordara cuál es ese momento más emotivo y más significativo que han tenido a lo largo de su carrera profesional. Ya no es si en IoT o fuera de IoT, o tal vez ese momento emotivo fue el que nos hizo decidir por querer estudiar y ser maestros, ¿no? Entonces cada uno nos va a contar ese momento muy emotivo. Yo creo que yo puedo decir que tuve un antes y un después dentro de la organización a partir de mi participación en un proyecto en específico, que es un proyecto que se dio en UNICEF, junto con UNICEF. IoT lo propuso y se ejecutó y se implementó junto con UNICEF en toda la frontera de Estados Unidos, en Tijuana y en Ciudad Juárez. Y ver de primera mano, digamos, las verdaderas necesidades que tienen, digamos, los niños y las familias, donde, digamos, prácticamente no hay comunidad de aprendizaje, no hay una comunidad de apoyo, las redes son muy limitadas. Uno se da cuenta que efectivamente es imperativo la transformación de las comunidades, pero a veces uno dice, lo que uno quisiera hacer está tan lejos todavía. Por eso pertenecer a una organización como YouTube me parece que ha sido fundamental en mi vida, porque desde el rol como educador me permitió a mí no solamente aprender, sino también entregar ese aprendizaje a otros. Y eso creo que es buenísimo. Y a mí me encanta eso, porque yo creo que lo que nos ha enseñado, digamos, la organización es a brillar, ¿verdad? O sea, acá lo que queremos es que todos brillemos, ¿verdad? Y así como todos brillamos, vamos y podemos acompañar el brillo de otros. Entonces, en esas comunidades a mí me parece que uno a veces dice, suceden tantas cosas y pues efectivamente no se pueden cambiar todo, pero sí se logra, digamos, dejar algo. Eso para mí ha sido, digamos, muy impactante, porque cuando yo regresé a Colombia ya dije, o sea, a veces uno no agradece, digamos, lo que tiene, dónde está, los niños que tiene alrededor. Y son como, a veces son como espejos, ¿no? Que uno va viendo y uno dice, pero hay que vivirlo para poderlo, digamos, acercar. Eso fue impactante para mí en términos de aprendizaje, porque me permitió a mí también definir cuál iba a ser mi rol como educador. Y mira, ahí rico ese momento emotivo tuyo y significativo, rico que lo traigas a colación, porque no necesariamente pasó en un aula, ¿no? Pasa en la comunidad, porque es que los niños son ciudadanos, son sujetos de derechos, son ciudadanos del mundo, y ellos están ahí, todo el tiempo están ahí, no necesariamente están dentro de un aula, están debajo de un palo de mango, están en un parque, están en un salón comunal, o están en una frontera, como este momento que nos cuenta Y John. siguen teniendo la felicidad ahí. Uno dice, dentro, o sea, con tantas limitaciones, con tantas necesidades, con tantas urgencias, y los niños seguían felices, jugando con la piedrita, con esto. Y claro, cuando tú vas y en vez de llevar y mostrarle un montón de cosas, ir y más bien acompañar ese momento, por ejemplo, de juego o de construcción de hábitos a los niños sin ser invasivos, eso es muy bueno, eso en términos del relacionamiento, porque entonces uno entiende realmente el valor de la empatía, ¿no?
que es no solamente ponerse los zapatos del otro, sino caminarlos, o sea, sentir las ampollas, sentir que están pequeñitos o están grandes y que chancleteas. Eso es la verdadera empatía, no solamente decir yo me pongo los zapatos del otro y lo entiendo. Es ir un poquito más allá. Muy emotivo y muchas gracias por compartirlo, esa situación tan linda. Bueno, pues yo más que un momento siento que, bueno, desde mi entrada de YouTube valoro mucho la documentación. Entonces, para mí es algo muy emotivo documentar y ver esos procesos en los niños. Entonces, siempre que documento y hago en construcción mis paneles y eso para mí es un momento muy emotivo, porque es como recordar el proceso, lo que hemos vivido, las exploraciones. También un momento muy emotivo es con los niños, es como ver ellos en una caja, en unas tapas, encuentran infinidad de juegos. También para mí es muy emotivo ver cómo ellos en materiales que tenemos a nuestro alcance y que uno pues los usa para lo que están. Ellos encuentran infinidad de juegos, entonces también siento que es muy, muy emotivo como valorar eso, que uno de pronto a veces lo veía como, ah, pues está ahí jugando, pero ya después de entrar a un proceso de resignificar todo eso, es muy, muy significativo. Claro, y ahí ese momento emotivo tuyo, yo creo que lo podemos pensar como darse uno cuenta que realmente es el niño el protagonista de su aprendizaje y de su vida misma, que le cuesta a uno entenderlo así, pero eso pasa cuando uno empieza a ser primero más sensible al ojo, como nos dice Loris Malaguchi, con los ojos sensibles, las orejas muy grandes y la boca muy pequeñita, y empezar a reconocer a los niños esa capacidad tan infinita que tienen que uno muchas veces como adulto no la ve. Entonces, sí la normaliza y es muy emotivo encontrar en los niños esa capacidad y eso pues te pasa en la cotidianidad, porque valoras esos momentos ordinarios. Entonces, bueno, rico también que nos hayas compartido esa cotidianidad que nos pasa a nosotros en los jardines, en los centros. Bueno, de mi parte puedo decir que como ese punto de partida para poder escoger, ¿no? Ser maestra, yo llegué muy empírica, de verdad no llegué ni siendo técnica, sino llegué empíricamente y creo que la voz del niño, esa sensibilidad del niño, ese amor, fue lo que primero me invitó a ser el técnico. Entonces dije, bueno, vamos a probar qué es ser maestra o una maestra de apoyo, lo que llamamos, y me lancé a hacer el técnico. Y ya, digamos, como para impulsarme, fue ver la educación de mis hijas, ¿sí? Ver, decir, sí, o sea, sí se puede implementar la educación desde este modelo, sí podemos lograr cosas bonitas, sí podemos enseñar desde la cotidianidad muchas cosas. Entonces dije, no, mis hijas están grandes, pero siempre hay una frase que nunca es tarde para salir adelante y seguir. Entonces, llevo 12 años siendo maestra, pero hasta el año pasado, con todo el orgullo, me gradué y dije, sí, sí es mi lugar. Y me siento muy afortunada, o sea, de haber escogido el rol maestro, porque todos nacemos con una profesión, creo que la profesión nos escoge. Entonces, siento orgullo de estar acá y poder resignificar y transformar y sobre todo alimentarse de esa voz diaria de los niños, ¿cierto? Del pequeño detalle, de la pequeña flor que te traen, del amorcito, de la cartica, ¿sí? De todas las palabras bonitas, eso alimenta el ser maestro en este momento. Entonces siento que es como lo bonito de esto. Lo bonito y de también decir muy sí. emotivo. Sí, no, y muy De emotivo. decir sí es mi lugar. Sí, y muy emotivo también porque es bien lindo saber que uno lo está poniendo a prueba en su propia casa, lo está experimentando con sus hijos. A mí también me pasa, de hecho, cuando yo empecé a ser maestra, estaba pues muy sensible porque mi hijo tenía 9 meses, pues ella tiene 15 años, pero tenía 9 meses, pues ya estaba súper sensible también y lo que pude fue poner en práctica, a prueba, todo lo que decía en la cartografía curricular, yo lo ponía a prueba en el aula y lo ponía a prueba como mamá y darme cuenta que sí, mágicamente aprendió a leer y a escribir sin planas, o sea, sin todo ese ejercicio tradicional, mágicamente empezó a sumar, a restar y pues hoy por hoy yo me siento también muy orgullosa de decir, claro, sí veo la diferencia y sí hay un factor diferencial cuando los niños empiezan a desarrollarse y aprender en estos entornos como los que proponemos en AE y YouTube. Pero esto realmente no pasa en todos los jardines y seguramente ustedes lo saben. No, digamos que es una fortuna para nosotros estar en AE y poder hacer parte de este gran proceso de AE, pero son más los maestros que no pueden entrar en esta comprensión porque el mismo sistema pues también es tradicional, ¿no? Y ahí, sí, y ahí quisiéramos como preguntar es,
¿cuál es ese rol y también cuáles son esos retos que enfrentan los educadores de primera infancia? Tal vez no nosotros ya, sino los educadores que nosotros vemos, nuestros compañeros de universidad que no están en IoT, sino de pronto están en otros jardines. ¿Cuáles son esos retos y también cuál es ese rol que ustedes consideran que tiene el educador de primera infancia en la sociedad y en el mundo? Pues mira, voy a responder primero la última. Sí. Yo creo que aquí deberíamos empezar a como a voltear la tortilla, porque nosotros, los profesionales que acompañan la primera infancia deberían ser los mejores. Deben ser los mejores y a veces como que o sea, nuestra manera de ver el mundo, esta manera occidental de ver el mundo, es que, digamos, a los niños cualquiera los puede cuidar. Y los niños deberían estar, o sea, acompañados por los más cualificados, por los más preparados, por investigadores, por docentes que, digamos, se dedican no solamente a acompañar al niño, sino también a observar, a preguntar, a escribir, a investigar. Yo creo que eso es importantísimo y eso es un reto porque, digamos, yo creo que el reto mayor que tiene cualquiera que se dedica a la profesión de la educación es que es actualizarse constantemente. Y en ese sentido, pues YouTube nos permite actualizarnos con un montón de cosas que nos cualifican. Nos cualifican en muchos ámbitos del conocimiento, en muchas líneas del conocimiento. Pero la actualización debe ser todos los días, porque nosotros descansamos un medio año y ya somos obsoletos. O sea, nosotros o sea, nos volvemos obsoletos en un momento. Entonces, eso es algo que es importantísimo. Entonces, yo creo que el verdadero docente, el rol del docente, está por supuesto en acompañar todos estos procesos, sobre todo los que trabajamos con primera infancia, pero también es nuestra obligación preguntarnos cómo es que los niños aprenden. O sea, ¿cómo es que se da ese aprendizaje y por qué sucede el aprendizaje de estas maneras? Y esa investigación tiene que ser una investigación en la que, digamos, yo me acerco al niño no como si él fuera algo que me va a dar datos, sino de verdad a conversar con él, a hacer las cosas junto a él, no para ella, sino con ellos y con ellas, porque ese es el rol de nosotros. O sea, aquí hemos aprendido eso. Al comienzo es como que uno no lo entiende porque uno dice, pero ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? Pero a medida que uno está, digamos, inmerso en la misma experiencia educativa, uno se da cuenta que todo eso funciona. Y que así como tenemos un montón de niños que, digamos, tienen un montón de ideas, de hipótesis, de observaciones frente a la vida, uno quisiera que eso sucediera en todo lado. Y la verdad es que no. Y para responder la primera pregunta que nos hacía Joana, pues eso no pasa porque, digamos, los maestros que están por fuera de estas metodologías tan innovadoras como la de nosotros, IoT, es porque están o institucionalizados, y al estar institucionalizados, pues frente a los modelos educativos tradicionales, lo que hace es que los maestros tengan resistencia al cambio, porque es duro. Cuando tú llevas 10, 15 años, cambiar el chip es muy difícil, es muy difícil. Entonces, eso genera, digamos, por supuesto, como una confrontación, o sea, ética, política dentro de los maestros, que es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana. Por supuesto, lo que necesitamos es que las políticas sean mucho más dinámicas, más flexibles, pero yo siento que, digamos, vamos hacia allá. Y IoT es en este momento muy protagonista en el término de tomar decisiones y de acompañar a los que toman las decisiones. Sí. O sea que nosotros el panorama en realidad sí lo vemos como que es posible, sí, pero eso es a largo plazo. Seguramente nos vamos a demorar un par de años más observando por qué no se da, pero la idea es que vayamos hacia allá, ese tránsito se va a dar, pero por supuesto es una urgencia. Es una urgencia, ¿no? Y es una urgencia porque se presentan y ya ustedes dos ahorita nos contarán esos retos que enfrenta el educador en primera infancia y cuál es ese rol tan importante, pues que ya John nos dice es muy importante en la sociedad. Bueno, pues el rol del educador en la sociedad siento que es muy, muy, muy importante porque pues nosotros generamos un impacto en los niños, en todos, cada uno de los niños y las niñas que llegan a nuestras manos y es muy importante, retomando lo que dice John, la formación constante, porque pues siempre las infancias, los niños pues van cambiando, hay nuevas cosas y ellos tienen un interés también por el mundo que los rodea.
Entonces, pues si uno de pronto se queda en lo mismo, pues es como que por eso los niños se aburren o no les interesa, pues porque no estamos como respondiendo tampoco a esos intereses que ellos tienen. Entonces también valoramos mucho lo que dice John en el tema de la observación, del diálogo y de la formación. Siento que si uno está comprometido con su labor y demás, pues va a poder impactar a los niños y las niñas que tengan en el aula. Y eso se va a notar también el voz a voz, pues uno siempre está como con otros profes, contar y es difícil de, digamos, cambiar ese chip, pero también uno transmite ese tipo de cosas y llega a impactar también a otros profes y a otros maestros. Bueno, yo creería que el reto como reto nacional que tenemos es poder que de verdad, o sea, gubernamentalmente nos permitan ver que primera infancia es esto, es amar, es sensibilizarnos, es acompañar, es la mirada integral a ese niño, no solamente se alimenta, come, duerme, siente a sus papás, los extraña, no, es esta mirada integral y eso es, siento es lo que debe potenciar, digamos, a nivel nacional, lo que se debería ser íntegro para primera infancia. Ese es como el reto que tenemos como maestros a nivel nacional. Y así el rol, pienso yo que el rol es fundamental. Yo siento que el rol se vuelve rol desde mamá hasta el que acompaña, se vuelve maestro, la mano amiga, o sea, todos nos volvemos maestros y todos nos volvemos educadores y lo sabemos transmitir, ¿cierto? Entonces, siento que el rol es fundamental y es ser sensible a esa particularidad del niño. Decir, venga, sí, tiene, no tiene, le falta, por aquí puedo, por acá no puedo. Y es acompañar siempre a ese grupo. Y algo muy bonito que pasa de pronto en los centros es que, claro, todos tienen su grupo, todos tienen sus particularidades, pero como todos somos maestros, los niños no se vuelven individuales, todos lo cogemos. Entonces siento que ese es el rol fundamental que pasa como maestros en el centro y que eso es lo que tratamos de transmitir a otros espacios, de que vean que claro, somos muchos maestros, pero podemos acoger de la misma manera. Sí, y muchísimas gracias. Creo que los tres coincidieron como con ese punto, es que nosotros los maestros de primera infancia y pues todos los que acompañamos a los niños en primera infancia, estamos acompañando los años más importantes de un niño. Estamos ayudando a construir una arquitectura cerebral sólida que se va a ver reflejada 15 años después. Entonces el trabajo que hacemos hoy es una ganancia en el presente y es una ganancia en el futuro. Acá nos podríamos quedar hablando mucho tiempo, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces agradecerles a ustedes el espacio que tuvieron, todas esas intervenciones tan lindas y tan maravillosas y pues qué más que con esto queríamos también honrar a todos los educadores en primera infancia y en general a todos los educadores en este mes de mayo. Un feliz día del educador a todos y no nos dejen de ver en el próximo capítulo de IO2Talk.